aquí con Ed, yo no sé cómo llamarlo, si Ed, de Ruta Kaizen. Hola, guapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, Diana, en esta sala virtual. Pero bueno, te siento muy cerca porque al final nos conocemos ya en persona, entonces somos colegas, somos amigos, entonces aquí como si estuviéramos en la misma sala, ¿no? Sí, bueno, además que ya vamos a cumplir, no sé, 2, 3 años de conocernos, ¿no? Sí, ¿Cómo pasa el tiempo? sí, sí, cómo pasa el tiempo, así Sí, es. sí, sí, sí. Bueno, genial. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y cómo va todo? ¿Cómo va ese regreso a la vida por aquí en Cataluña estás, ¿no? Sí, sí, justo hace un mes ahora mismo que volví de México, que es donde estuve viviendo durante 9 meses. Bueno, de hecho, sí, unos 9 meses estuve viviendo y casi un año fuera de casa, ¿no? Y Ujú. bueno, pues el regreso, bien, mejor de lo que pensaba. Aunque bueno, solo llevo un mes. Entonces, digamos que ha habido altos y bajos, ¿no? Pero estoy encontrando mi centro, mi equilibrio y me mantengo ahí bien. Bueno, sí, lo que tú dices, apenas estás regresando, entonces, pues bueno, o sea, todo de momento es novedad. Bueno, en esta charla vamos a hablar bueno, de viajes, obviamente vamos a hablar de viajes, y también vamos a hablar de esa palabra que hay muchas personas que le huyen y otras personas que estamos ahí como que yo quiero saber más, de autoconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué has elegido estos temas? Pues realmente porque me apasionan. Es decir, bueno, hay muy pocas personas que no les guste viajar, ¿no? Al final, pues y es cada vez más recurrente esto de los viajes, pero el autoconocimiento yo considero también que es un viaje Ujú. metafórico, pero es un viaje en toda regla. Y, a ver, realmente, para mí el autoconocimiento es como, digamos, el hecho de profundizar en tu propio ser, ¿no? Tu propia persona, que no hay mucha, o sea, digamos que es complicado para ciertas personas porque requiere de valor, requiere de un poco de valentía, ¿sabes? Porque en cuanto empiezas a ver Ujú. la mierda que hay ahí, hay mucha gente que lo deja. Dice, Ujú. yo no quiero meterme en esas mierdas mías, en esas inseguridades, en esos miedos. Entonces como que lo van tapando, ¿no? Lo van escondiendo. Ujú. Bueno, pues adicciones y no sé. Es como que hay, creo que es importante que desde las personas que pues estamos aquí dando la chapa, ¿no? Por internet, pues divulguemos un poco estos temas porque yo creo que es importante, sobre todo, ser conscientes, ¿no? De que los viajes puede ser una herramienta muy potente de autoconocimiento, al final. Sí, 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 yo también estoy muy de acuerdo con eso y creo que cada vez va siendo como una tendencia, ¿no? Que vamos, no sé si, eh, o sea, si es muy atrevido afirmar de que todos los que hemos viajado y hemos hecho viajes pues largos, bueno, igual también un viaje de un fin de semana te puede cambiar mucho la vida, Ujú. pero es como viajar como con esa conciencia, ¿no? O sea, como con esa apertura de que algo puede pasar, puedes aprender muchísimo y bueno, o sea, eso va a ser algo maravilloso para tu vida también, que bueno, que también pasa lo que tú dices, ¿no? Que puedes también ser una mierda porque vas a descubrir allí una cosa que dices, oh, yo, como que no, esta parte como que todavía no. Claro. Claro, o Y sea, puede ser complicado en algunos sentidos, ¿no? Porque ves algo que no te gusta de ti mismo y dices, hostia, y esto lo he estado ocultando gran parte de mi vida. bueno, y hablando de esas partes, o sea, como ese lado oscuro, tú, o sea, hiciste, o sea, este es un viaje largo bueno, estuviste, creo que Canadá, Estados Unidos y México, Sí, ¿fue así? Estados Unidos y México. Este Vale. último año estaba en Estados Unidos y México. Vale, pero antes habías estado en Asia, ¿no? También, Sí, que estuviste bastante en Asia, ¿no? De hecho, cuando yo te conocí también estabas recién llegado, pero creo que era de ese otro lado. sí, estuve un año en el sudeste asiático. Ujú. Vale, y
Bueno, yo creo que, bueno, hay una gran diferencia, o sea, yo también he estado allí y sé que hay una gran diferencia, pero cuéntanos, para las personas que todavía no han estado en estos dos lados tan diferentes del mundo, para ti, ¿qué es lo más, o sea, lo que dirías, wow, o sea, esto, o sea, estos lugares se diferencian por esto, pero, o sea, pero, wow, o sea, como un mundo de diferencia? Pues, a ver, realmente, claro, Estados Unidos y México son muy diferentes, por ejemplo. Mm, Comparten cosas, ¿no? Obviamente, porque están en el... cerquita. Sí, digamos que están cerquita, ¿no? Y sobre todo cerca de la frontera de Estados Unidos y México, pues es muy, culturalmente muy parecido. Pero digamos que Asia, yo lo que percibí es sobre todo una, una relación muy directa con, puede que, la filosofía oriental, ¿no? O la espiritualidad. Creo que Ujú, ellos allí tienen una forma de ver la vida orientada a el servicio o al karma, ¿no? Por así decirlo. Es como que ellos, me da la sensación a mí de que creen mucho en el karma y eso les lleva a adoptar no sé, una forma de vivir, un comportamiento en el que sirven mucho, ¿no? Entonces, ujú. yo veía como que a la gente muy hospitalaria, que dada mucho a ofrecer, ¿no? Muchas veces recuerdo que me perdía por algunas aldeas de Birmania o de Sumatra y aquello era increíble porque, no sé, yo era el típico occidental que llegaba ahí a viajar, a la aventura y claro, como a veces estaba solo, la gente de allí me ofrecía su casa para dormir, incluso que no te... Eran quizás muy pobres, ¿no? Pero me ofrecían ahí su casa y era muy, no sé, muy revelador, ¿no? Respecto a la forma de ser de la gente de Asia. También es verdad Ujú. que esto, obviamente, pues en aldeas de Sudamérica, de Latinoamérica en general, sucede también, ¿no? Pero es como que es una, no sé, me da la sensación de que es una concepción distinta de la realidad. Una forma también de espiritualidad en Asia muy arraigada al cultivo interior, ¿no? Mm. Y, digamos, de la meditación y todo esto. Y en Latinoamérica en general, Estados Unidos también, pero no tanto, ¿no? Porque ya son no sé, la primera potencia económica mundial. Pero, digamos, en Latinoamérica veo más una sabiduría ancestral muy arraigada a la naturaleza con el contacto Ujú. con la naturaleza, ¿no? Con las plantas medicinales y todo esto. Sí, qué interesante. Y cuando tú, o sea, cuéntame cómo era ese Edu antes de dar el primer gran viaje. O sea, ¿cómo te describirías? ¿También ya tenías todas estas curiosidades de todo este conocerte a ti mismo, tal? O no, o sea, eras, no sé, ¿cómo eras antes de...? Pues la verdad es que no tenía esa chispa, esa curiosidad, no, para nada. Es decir, claro, yo recuerdo que el primer viaje que hice fue a Alemania, cuando estuve estudiando de intercambio allí. Y eso ya fue no sé, me hizo clic, ¿no? Por así decirlo. Cuando pasé mi último año de la carrera estudiando en Alemania, porque también trabajé y, bueno, conocí mucha gente de otros países, pero volví y nada, estuve trabajando en Barcelona 2 años y me di cuenta de que como que no encajaba. Me da- Veía como que no estaba viviendo una vida en consonancia con mis valores o yo, no sé, tenía como una voz interior que me decía que no pintaba nada yo. Ya con la vida resuelta, porque al final pues estaba con un trabajo en una multinacional, ganando un buen sueldo. Lo único que me faltaba era comprarme un piso, un coche y formar una familia, ¿no? Entonces, no tenía esas curiosidades que tengo hoy, por ejemplo, más relacionadas con el autoconocimiento, pero sí que es como que tenía ya esa semilla de Alemania, ¿no? Esa semilla no sé, de descubrir otros puntos de vista. Porque muchas veces nos pasa esto de que estamos tan encerrados en nuestra burbuja social, familiar y cultural, que nos cuesta mucho abrirnos, ¿no? A lo que puedan pensar otras culturas, otras personas. Al final, a salir un poco de nuestro ego. Porque, Ujú. no sé, ahora, por ejemplo, el tema político que está muy de moda, ¿no?
pues Sí. yo veo una batalla de egos brutal, ¿no? Está al final a ver quién la tiene más grande, por así decirlo. Ujú. Sí. Entonces, digamos que identificarte mucho con una identidad o con una forma de ver la vida puede llevar a mucho conflicto, ¿no? Y a mucho enfrentamiento, y es lo que me había pasado a mí, sobre todo antes de empezar a viajar. Que quizá la vida te lleva por donde necesitas, ¿eh? Yo cada vez lo tengo más claro. Mm. Tú puedes tener una vida más o menos resuelta y tal, y quizá no viajar, ¿no? Pero la vida te va a llevar donde realmente tú inconscientemente necesitas estar. Ujú. Y el viaje al final lo que hace es acelerar ese proceso, por así decirlo. Es como un catalizador. Sí. Entonces, para mí, pues el primer viaje este que hice a Asia, solo, con una mochila, pues fue un punto de inflexión principalmente porque, claro, yo estaba muy perdido, pero tenía claro que necesitaba un cambio de aires y salir un poco de esa burbuja en la que me encontraba, ¿no? Bueno, lo que nos marca un poco la sociedad. Y la Sí. verdad es que fue muy catárquico en mi caso porque me di cuenta de la máscara que había llevado toda mi vida. De esa... Me di cuenta de mi sensibilidad, sobre todo, que se manifestaba con esa inseguridad, pero que la tapaba con esa máscara. O sea, Ujú. aparentaba que era una persona con confianza, segura de sí misma, tal, pero en el fondo, por dentro, Nada. no. Estaba como, no sé, como con cierta, no sé, con ciertas ganas de conocerme, ¿no? En el fondo. Entonces, fue muy catárquico, la verdad. Sí. Bueno, ¿y qué fue lo que más, o sea, qué fue aquello que descubriste en ese viaje, por ejemplo, y más te sorprendió descubrir de ti mismo, ¿no? Pues creo que es justamente esto último que te acabo de decir. Y esto, a ver, yo realmente mm, hay veces que me pregunto si hago bien compartiendo todo lo que comparto porque me expongo mucho, ¿no? O sea, para mí ha sido un proceso y realmente no ha sido fácil. Porque yo Ujú. decirle pues a la gente de mi alrededor que pues he sido siempre una persona, por lo general, insegura, pues puedo hacerlo. Pero así en abierto, con las personas que pueden estar al otro lado, que no os conozco, no te conozco a ti que me estás viendo al otro lado, pues cuesta, ¿no? Cuesta decir que es inseguro o que has sido inseguro gran parte de tu vida. Pero al final es algo con lo que yo he batallado, ¿no? Me he enfrentado a esa inseguridad precisamente mostrándome vulnerable, Ujú. compartiendo mi propio proceso con otras personas, ¿no? Sobre todo con mi entorno cercano. Pero sí, básicamente en Asia me di cuenta de que había intentado agradar a los demás. En lugar de mostrarme yo auténtico, ¿sabes? Ujú. Lado más auténtico, estaba intentando, pues eso, Hacer un papel. sí, hacer el papel de persona segura de sí misma, que no tiene miedos, que no tiene inseguridades, cuando en el fondo por dentro era todo lo contrario. Entonces, quitarme esa máscara fue doloroso, Uf. pero al mismo tiempo fue muy liberador. Ujú. Sí. Y, o sea, en todo este tiempo, bueno, porque ya han pasado, ¿qué? ¿2 años? ¿3 años? 3 años. Eh, o sea, ¿te vas sintiendo cada vez más seguro? ¿O todavía hay momentos en que o vuelve otra vez como esa parte de inseguridad que tenías antes? ¿Cómo lo sientes? Yo siento que, a pesar de que puedo sentirme inseguro en ciertas situaciones, en ciertos contextos, porque es así, ¿no? Al final, pues, ¿se puede vencer el miedo al 100%? No lo sé, puede ser, pero yo creo que al final hay que convivir con el miedo, Mm. porque lo que no puedes hacer tampoco es negarlo, ¿no? Si realmente lo sientes, esconderlo, o sea, hay que convivir con él. Entonces, sí que siento de vez en cuando inseguridades, pero a pesar de ellas, soy consciente de que están ahí, pero actúo. Y eso es el cambio de chip que yo creo que es muy importante, pues tomar conciencia, ¿no? Porque, claro, como decía, tú puedes
tú puedes ir por la vida como si nada, en plan, no, yo no tengo miedos, a mí no hay nada que me cree inseguridad, pero luego resulta que te deja la pareja y empiezas a llorar con un descosido y lo pasas fatal durante meses o años. Y claro, pues ahí quizá había una cierta dependencia emocional. Estoy poniendo un caso, ¿no? Pero muchísimas Pero puede situaciones. ser un trabajo, claro. Puede ser. Trabajo, claro, o sea, cualquier situación que te genere conflicto, eso es una muestra de un miedo, de una inseguridad que tienes ahí por Por trabajar, trabajar. un apego que puedas tener a una persona o a un trabajo o a un estatus social. Yo lo que sentía cuando trabajaba en una multinacional en 2014, que estaba muy cómodo, estuve un año y pico ahí, es que tenía apego al estatus, apego a ese sueldo que tenía y a las posesiones, ¿no? Que en ese momento tenía un coche, que no sé, como que entras en una rueda, yo por lo menos en ese momento entré en una rueda que no tenía muchas ganas de seguir, ¿no? De seguir pedaleando, ¿no? En esa rueda. Sí. Bueno, pues imagínate, hubiera seguido pedaleando, ya habría por ahí 12 bus pululando seguramente. Sí, ¿cómo cambia la vida, no? O sea, o sea, algo que te hace clic y prácticamente te cambia totalmente como la ruta establecida que deberías haber seguido. O sea, Claro. porque tú deberías haber seguido en esa multinacional, hacerte con el apartamento, conseguirte a esa mujer buena y maravillosa que te iba a tener tus hijos y ser el padre de familia que se supone que hay que seguir por allí, ¿no? Y luego endeudarte y todo el cuento que viene con esto. Y algo, por ejemplo, ese viaje, luego decidir, pues dejar el trabajo, me imagino que también fue un proceso para ti hacerlo. O sea, yo no creo que fue tan fácil decir, bueno, voy a dejar mi trabajo y me voy a ir para Asia. ¿Cómo fue eso? Sí, como dices, fue un proceso, pero es como que yo tenía esa semilla, ¿no? Dentro de mí, por la experiencia que tuve estudiando en Alemania y, no sé, tenía como un sueño y era conocer las ruinas de Angkor Wat en Buah. Camboya. Sí, sí, sí. Y claro, yo recuerdo que veía vídeos de las ruinas y tal y decía, ¡guau! Yo quiero conocer eso. Y, ¿sabes qué? Era como algo para mí espectacular, ¿no? Que de otro planeta. Ujú. Entonces, claro, yo recuerdo que estaba como investigando sobre los viajes, sobre, pues, bueno, pues el mundo, cómo funciona la vida en Asia, ¿no? Y todo esto en el sudeste asiático. Y veía experiencias de la gente súper interesantes, pero no conocía a nadie personalmente que hubiera experimentado eso. Entonces, resulta que había un compañero de trabajo que descubrí que él había estado 3 meses, 2 meses y medio o así, viajando por esa zona. Y Sí. claro, yo en cuanto lo descubrí dije, hostia, yo vamos a tomar un café y me cuentas tu experiencia porque yo tengo muchas ganas de conocer esa región, ¿no? Y nada, tomé un café con él, me explicó, él estuvo poco tiempo porque luego tenía que volver a trabajar y todo esto, pero bueno, sí, estuvo eso, 2 meses y medio. Y yo no sé, tenía la espinita esa clavada de, claro, me decía a mí mismo, Edu, ¿cuándo vas a hacer esto? Si realmente es un sueño que tienes y ahora mismo tampoco hay nada que te ate, ¿no? Digamos que fueron varios momentos, ¿no? Los que me hicieron darme cuenta de que no quería seguir por ese camino. Tuve una experiencia con una chica que fue un poco, pues, turbulenta, por así decirlo. También con mis amistades, pues, me sentía un poco incomprendido. Digamos que sentía un vacío dentro que me provocaba mucho dolor. Y Ujú. no creía que cambiando de trabajo iba a llenar ese vacío. Entonces, pues bueno, después de estar un tiempo investigando por internet y tal, leí un artículo que hablaba sobre los 5 arrepentimientos más comunes de la gente antes de morir. Sí. Y está relacionado con una mujer que es enfermera de cuidados paliativos, que creo que todavía trabaja de eso. Escribió un libro esta mujer porque ¿Como la acompañar. rueda de la vida o algo así? ¿No sería? No, creo que es otro, no recuerdo cómo se llama el libro, pero esta mujer lo que hacía es acompañar a muertos, a enfermos terminales en su Sí. proceso hasta la muerte, ¿no?
en los últimos meses de vida o semanas incluso. Y bueno, pues estos enfermos terminales de cáncer, de cualquier enfermedad a punto ya en su lecho de muerte, le comentaban a ella de lo que se arrepentían. Y claro, esto es muy duro, ¿no? Porque el arrepentimiento número uno, ¿sabes cuál fue? Bueno, el más común, ¿no? Era, ojalá no hubiera hecho lo que la sociedad esperaba de mí y en lugar de ello hubiera hecho lo que yo quería. Ojalá hubiera tenido el valor de hacer lo que yo quería en lugar de lo que la sociedad esperaba de mí. Claro, yo cuando leí esto, no sé por qué, pero yo empecé a llorar. Empecé a llorar porque me di cuenta de que yo estaba siguiendo un poco el camino que me estaba marcando la sociedad. Y ese artículo que leí fue la gota que colmó el vaso. Creo que fue al día siguiente que dejé el trabajo, bueno, se lo comuniqué. Lo estaba pensando, llevaba ya semanas o meses. Pero encontraste lo que hizo. Ese artículo, porque además es una historia real, ¿no? Una enfermera de cuidados paliativos que ha estado años viendo morir a la gente. ¿Cuáles son sus arrepentimientos? Pues empezando por ese ya, hay que pensar. Entonces, claro, sobre todo hay que pensar porque no vivimos una vida auténtica, ¿no? Al 100%. Entonces, a partir de ahí ya tomé la decisión. Y te encaminaste en esta locura. Sí, me encaminé a esta locura de conocerse a uno mismo que, en fin. Bueno, y de esas cosas también que descubriste, ¿hay algo que tú ya sabías que tenías, pero que, pues, por alguna razón, o sea, como que no le dabas como tanta importancia? Y en este viaje de decir, oye, pero mira que yo soy así y esto es algo muy bueno en mí, pero, o sea, y sabías que estaba como ahí, pero como que no le dabas como el valor. No sé si me entiendes, ¿sí? Yo personalmente soy una persona, pues, muy sensible. No sé, realmente no me he hecho ningún test de sensibilidad y tal, pero yo creo que ahora hay digamos, hay las personas altamente sensibles, ¿no? Que hay como muchos test y tal por internet. Yo, pues, probablemente sea de ese tipo de personas y no sé, me empecé a dar cuenta de esto cuando estuve en Alemania porque pues, descubrí el piano, empecé a tocar el piano y yo había veces que tocando el piano lloraba de la emoción, de la mezcla de sensaciones que tenía de emociones en el pecho y era tremendo, ¿no? Entonces, sentir esa conexión pues me hacía sentir muy vulnerable y no lo decía la gente. Porque obviamente un hombre llorando, por favor, eres una amenaza. Sí. Entonces, claro, yo no lo compartía eso con nadie. Y bueno, fueron pasando los años y en Asia, pues con ese proceso, ¿no? De viaje y conociéndome a mí mismo, pues conocí a gente que también tenía un poco esas inquietudes, ¿no? Y esa sensibilidad siendo hombre, quizá también. Entonces empecé a compartir, pues, eso que tenía yo dentro, ¿no? Porque muchas veces conocemos cosas de nosotros que nos da miedo compartir y por culpa de ese miedo no nos mostramos como realmente somos, ¿sabes? Nos cuesta muchísimo mostrar ese lado más vulnerable, ese lado más blandito. Sí, bueno, y es una pena porque, bueno, mira, nos estaríamos perdiendo un montón de ti si te hubieras decidido no compartir esa parte. Lo que tú decías hace un momento, ¿no? Con el tema de compartirte aquí con tu blog, con tu proyecto y tal, yo creo que perderíamos mucho si tú hubieses decidido no ser vulnerable, ¿no? Y no mostrarte como eres, que yo creo que eso es lo que hace más bonito tu proyecto. Sí, es probable. Es que, claro, yo cuando empecé a escribir, yo realmente, no sé, es como que hablaba sobre qué ver en Tailandia, qué ver en Laos, no sé qué, pero pronto me di cuenta de que aquel no era mi camino. Mi camino era compartir un poco mis aprendizajes. No tanto lo que estaba viendo yo del exterior, sino lo que estaba viendo yo del interior. ¿Sabes? Con respecto a las experiencias que había tenido, mi proceso personal de vida, ¿no? Entonces, yo sé que no a todo el mundo le va a interesar, ¿no? Al final, pues, es mi propio proceso y, pues, bueno,
al que le pueda servir, le servirá. Y al final, obviamente, las personas que no resuenen contigo, pues no van a seguir leyéndote, no van a seguir viendo tus vídeos, etcétera. Pero yo tengo claro que una comunidad no se forja en base a, no sé, una teoría o un método. O una máscara. Una máscara puede ayudar, ¿no? El método que hayas desarrollado tú, pero en base a tu propio proceso de autodescubrimiento. Porque de nada sirve tú que intelectualices unas técnicas, unas herramientas, unos recursos y luego lo pongas al servicio de los demás si no ha pasado por el filtro de tu propia experiencia. Sí. Entonces, en mi caso personal, pues he descubierto en estos últimos años, ¿no? Muchas herramientas de autoconocimiento. Algunas me han servido más que otras, pero yo hoy en día, pues mi propósito es justamente, pues, orientar a personas que han pasado o están pasando por un proceso similar al mío, ¿no? Y les cuesta, pues, sentirse cómodas compartiendo lo que tienen dentro, desde la honestidad, desde la autenticidad y quizá con personas que también tienen como problemas de ansiedad, ¿no? Ahora justamente pues estoy trabajando con personas con esos problemas porque yo también he sentido ansiedad. Hasta hace unos meses, ni siquiera, o hasta hace un año o así, no sabía qué era la ansiedad. Y me di cuenta al leer un poco los síntomas y todo esto, me di cuenta de que había tenido ansiedad bastantes veces en mi vida. Y nada, pues ahora, pues por suerte, sé un poco cómo salir de esos procesos, ¿no? De esas situaciones, sí. De esas situaciones, claro. Bueno, y este último viaje que has realizado por México y tal, ¿qué es lo que más te ha gustado? O sea, ¿qué es lo que más te ha gustado y que te ha servido para tu vida? Pues vamos a ver. Es que claro, una cosa, ¿cómo sintetizarlo? Bueno, no, entonces dime 10. O sea, las que te salgan. Bueno, o sea, tenemos poco tiempo, pero bueno, tú... Bueno, que recuerda que los Facebook en vivo solamente duran 4 horas, o sea que... Pues yo diría que lo más importante que me llevo de esta experiencia de viaje por Estados Unidos y México es el hecho de que yo antes creía que era consciente de muchas cosas o que era como que estaba en un nivel de sabiduría pues determinado, ¿no? Pero no. O sea, es como que me he dado cuenta de que todavía estoy un poco como en pañales, ¿no? En esto de vivir de forma consciente, de ser coherente, ¿no? Con lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y claro, digamos que es doloroso también porque, bueno, pues forma parte del proceso, pero claro, me confronta, ¿no? Porque digo, hostia, que yo pensaba que ya dominaba este tema, ¿no? Pero resulta que ahora me encuentro con una persona que me saca un poco los fantasmas, ¿no? La mierdecilla que tengo dentro. Entonces, bueno, pero al final la clave yo creo que es la consciencia, el darte cuenta de que estás viviendo pues este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que los viajes en general son como comentaba antes, un catalizador para ser consciente de pues cómo funciona tu mente y cómo funcionan tus relaciones con los demás, porque al final pues, somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con otras personas. Empezando pues con tus padres, con tus amistades y luego ya con la pareja, que la pareja es un espejo de cómo te relacionas tú con tu subconsciente. Esto es tremendo, ¿eh? Porque muchas veces nos encontramos no sé, con alguien, esa persona pues nos atrae físicamente, tal, empezamos a salir con esa persona y aparecen conflictos, ¿no? Y luego resulta que esos conflictos tienen que ver contigo, no tienen que ver con la persona tanto, sino con tu subconsciente, ¿sabes? Entonces es importante, pues, cuestionarse, ¿no? Y autoindagar mucho para pues, darse cuenta de esos patrones que tenemos con nuestro subconsciente. No es fácil, pero yo creo que los viajes aceleran mucho ese proceso. Sí, yo también lo creo. Además que, bueno, es que creo que todos a la final somos como un espejo, ¿no? Somos un reflejo de los otros.
Y, y a veces ese reflejo te puede gustar más o te puede gustar menos, como en todo. Entonces ya es tú también la actitud que tomes y cómo lo vas a enfrentar, ¿no? Y lo que acabas de mencionar sobre darte cuenta, yo creo que, o sea, eso es o sea, claro, podemos pensar de que no hemos avanzado, pero el solo hecho de tú ser consciente de eso que aún te falta por trabajar o que necesitas trabajar mucho más, o sea, me parece que eso ya es un avance en el berraco. Porque es que, o sea, si no estuvieras o sea, si ya no hubieses empezado un camino, tal vez darte cuenta de eso te hubiera costado más. Sí, totalmente. Sí, Sí, yo creo que. es como que el simple hecho de estar en ese camino, ¿no? De autoconocimiento, ya te... Digamos que puede pasar dos cosas, ¿no? Una es que te relajes, que no es lo ideal, obviamente, y otra es que profundices más. Y claro, si te relajas, pues la vida te va a seguir dando situaciones para que tú te des cuenta, ¿no? De cuáles son esos patrones de pensamiento, esos patrones emocionales que tienes. Entonces, hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que es muy terapéutica, que es, bueno, aparte de escribir un diario, para mí es brutal, es tremendo, pero hay una herramienta que es la línea de vida, que consiste en, pues, dibujar una línea en un papel tipo esto, por ejemplo, ¿no? Un papel así, o más grande si puede ser, que una libreta pequeñita, y dibujas una línea y vas identificando, o sea, vas dividiéndola por etapas, de 0 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30, y etcétera. Y en cada etapa de 10 años o 7 años, los que sean, pues has vivido una serie de experiencias, conocido a una serie de personas, eh, no sé, tenido cierta relación con esta persona, no sé qué, y cada situación, cada experiencia, cada persona te ha influido de alguna manera. Entonces, hay que escribir cómo te ha afectado esa situación, esa persona, esa experiencia, y cuando tengas un poco la línea de vida hecha, que de hecho puedes tirarte horas haciéndola porque es la historia de tu vida. Cuando tengas Buah. la línea de la vida hecha, empezarás a ver un poco cuáles son esas sincronicidades que se han ido produciendo a lo largo de tu vida, ¿no? Esos patrones que se repiten, ¿no? Pues en mi caso, pues la inseguridad, la falta de confianza, el miedo al rechazo. Y bueno, pues cuando ves esos patrones te das cuenta de cuál es el aprendizaje al que te está llevando la vida, ¿no? Cuál es el mayor reto que tienes Buah. en tu vida. Muy Qué potente. interesante, yo ese ejercicio no lo he hecho, me gusta. Sí, es muy, muy Suena- potente. sí, 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 suena súper interesante. Bueno, Edu, veo también que, o sea, bueno, veo en porque bueno, te sigo y tal, que también le caminas al yoga, Ujú. que te gusta, que tal. ¿Hace cuánto lo practicas? ¿O es algo también muy esporádico? ¿Cómo lo manejas? Ahora mismo, cada mañana o cada 2 días hago algunas posturas de yoga, pero es como muy improvisado, ¿no? Estuve practicándolo de forma bastante frecuente en México, sobre todo, y antes en Barcelona empecé a practicarlo en 2016, hace un año y pico, entonces. Empecé por abril, mayo, más o menos. Ujú. Y ahora me lo tomo más como de relax, ¿no? O sea, hago cuando me apetece, cada 2 días o así, algunas posturas. Y no sé, para mí la verdad es que es muy terapéutico porque me sirve para calmar mi mente, ¿no? O sea, muchas veces tenemos en la mente un montón de pensamientos saboteadores y en mi caso es muy terapéutico porque la calla, ¿no? Es como, venga, va, ya está, Edu, apaga. ¿No? O por lo menos cálmate, ¿no? Calma la mente. Sí. Vale, bueno, es genial. A mí el yoga me encanta también por eso. Además porque, o sea, te permite mucho, te ayuda mucho a estar presente, ¿no? A estar ahí en la respiración, concentrado en la postura. Y como que durante esos minutos que estás practicando, como que, o sea, nada más existe, ¿no? O sea, pueden llegar preocupaciones a la mente y tal, o cosas por hacer, pero como que tú no. O sea, si te pones a pensar mucho en ellos, te desequilibras. Y como que no, toca estar aquí. Claro. Y ¿Cuánto, está bastante. cuánto llevas practicando, Diana?
Pues yo con el yoga he sido muy inconstante. Yo lo conocí en el 2005, creo que fue, Mm. cerca de mi casa, donde yo vivía en Bogotá, había un gimnasio y a mí me gustaban mucho las clases dirigidas. Entonces iba a clases de aeróbicos, de no sé qué, y un día vi yoga y dije, "Buah, pues esto como que tan interesante". Y me metí, me gustó, entonces iba a esas clases, ¿no? Ya luego me metí con ¿cómo se dice? Con profesor, un maestro, no sé cómo llamarlo, un instructor de yoga, Ujú. un instructor de yoga y ya pues me enseñó a hacer algunas posturas más, o sea, claro, porque cuando estás con muchísima gente, pues es mucho más difícil que el instructor esté muy pendiente de ti. En Ya. cambio allí como éramos muy poquitos, éramos como 10, entonces claro, él estaba pendiente de cada uno y de sus posturas, de cómo se tal, y me gustó muchísimo. Y luego empecé a ver videos en YouTube, entonces yo veía videos en YouTube y los hacía en casa, cuando no podía pues estar con un instructor, pero me gusta mucho hacerlo o sea, en grupo. O sea, a mí me gusta mucho, aquí por ejemplo, ahorita lo estoy practicando 2 días a la semana, pero voy a un salón con varias compañeras y tal, y me gusta porque, no sé, como que también es una energía, porque bueno, yo en casa lo hacía, pero es que no es lo mismo. O sea, cuando vas como con grupo y esto, bueno, no sé, a mí me gusta pero no soy muy constante. O sea, la verdad es que puedo pasar meses sin hacerlo. Ya. Bueno, no pasa nada. Al final la cuestión, porque yo me di cuenta de que el yoga al final es como un... Digamos que si no haces yoga, por ejemplo, yo tengo pues, mis herramientas, ¿no? Que hago y es como, bueno, yo hago deporte también, hago ejercicios corporales, como flexiones abdominales y cosas así. Y si no hago yoga, puedo hacer eso y no pasa nada, porque al final sigue siendo terapéutico. La cuestión es estar en movimiento, ¿no? Porque Uh-huh. yo no noto muchísimo cuando no hago nada de ejercicio. ¡Fua! Estoy Bueno, fatal. además, Mi claro, mente no necesito, lo sí, necesito moverme. Mm. sí, sí. Bueno, además nosotros que trabajamos y hacemos muchas cosas en casa, Sí. como que el cuerpo necesita eso, airearse, ¿no? Entonces salir a caminar, hacer actividades, y por eso yo creo que me gusta hacerlo fuera también, porque bueno, en casa estoy todo el tiempo porque trabajo desde casa. Entonces como que esos momentos que salgo y voy y hago como una actividad física con gente, es como que bueno, salí de mi casa, así sea 1 hora en el día, pero salí. Sí, por lo menos a pasear, Sí, también, también. que si no. Sí. Oye, y en México, ahorita que mencionaste el tema de la naturaleza y tal, bueno, ¿qué aprendiste sobre eso? Wow, pues la verdad es que, a ver, por un lado, uno de los motivos por los que yo fui a Latinoamérica era porque me llamaba mucho la atención esa relación que tienen justo con la naturaleza, ¿no? Y el uso de Ujú, plantas medicinales y todo esto. De hecho, incluso en el mundo de la conciencia, ¿no? De la espiritualidad, se habla mucho de las plantas psicoactivas, ¿no? De los enteógenos que hay ahí, como pues la ayahuasca, los ah, sí, hongos y todo eso. escuchado. Que hay gente que lo ve como algo negativo, algo malo, como que, eso son drogas. Pero, claro, ellos, la concepción que tienen ellos, la perspectiva suya es que son medicinas, ¿no? Y obviamente, pues no voy a entrar en la discusión esa porque, bueno, me da igual, la verdad. Pero realmente, pues, digamos que ellos tienen una sabiduría ancestral que en Occidente como que nos cuesta mucho aceptar o entender, ¿no? Y de hecho, pues Ujú, ellos hacen sus cosas, sus rituales chamánicos y tal. Y bueno, pues yo tuve alguna que otra experiencia y la verdad es que son muy potentes. No son juegos, no son en plan como para pasarlo bien, ¿no? Hay mucha gente sí, que se lo toma como algo recreativo, ¿no? Para disfrutar y no, para nada. O sea, es sanador bueno, pues enfrentarte a tus miedos. Es que está muy condenado, ¿no? Este mundo, incluso, pues, la marihuana, ¿no? También es muy terapéutica, pero la mayoría de gente pues la utiliza como en plan para fumarla, no sé qué. claro, para la fiesta. Mm. Sí. Y es una planta que está demostrado, ¿no? Que es muy terapéutica y puede servir para tratar, bueno, pues incluso como analgésico para personas que tienen cáncer y para paliar el dolor, ¿no? Incluso Ujú. personas con Parkinson, pues también tienen esos efectos de calmar un poco las neuronas, la mente y estar más enfocados en el presente. No sé, es como un mundo que la verdad es que yo no conocía demasiado porque nunca me ha interesado, siempre lo he visto como muy,
esas son drogas, fuera. Y como que me ha interesado bastante cuando estuve allí, porque ellos tienen una concepción distinta. Pero bueno, digamos que es una rama de las plantas medicinales, que ellos, digamos, que tienen plantas para absolutamente todo tipo de enfermedades. Es decir, cualquier cosa que tengas, un resfriado, artritis, encefalitis, no sé, o sea, es que es increíble, A tienen ahí todos. una sabiduría espectacular. Sí, bueno, y además que es muy triste porque es algo que se está perdiendo mucho con el tema de las farmacéuticas y que para todo está la pastillita. Y yo, por ejemplo, en mi casa, yo me crié a punta de cosas que te daban, ¿no? Que limón con no sé qué, que la planta de no sé por dónde, o sea, con cosas, o sea, a mí pastas realmente a mí nunca me dieron. O sea, es que hasta un dolor de estómago me curaban con aguardiente, por ejemplo. O sea, antes de darme una pastilla, o sea, me emborrachaban las lombrices, como decía mi mamá. Porque era pues más natural, imagínate. Eh, y cosas así, ¿no? Pero yo creo que son como también cosas que se van perdiendo. Yo lo noto ahorita con mi hermano que tiene una nena pequeña que, o sea, cualquier cosa que la niña como que medio ojea, ya la tiene que llevar al médico. Y es como que mi mamá le dice, pero ¿qué es esa obsesión con el médico? Si, o sea, eso en la casa no lo vimos. O sea, a mí nunca me llevaban al médico por alguna cosa o esto. Eh, y yo creo que son cosas que se van perdiendo, ¿no? O sea, que hay cosas que se pueden curar muy naturalmente y, y ya como que los jóvenes de hoy en día como que no creen en eso, ¿no? Y creen más en el médico En la y en la pastilla. pastilla, sí. Fíjate, Diana, que yo vi un documental que me pareció súper, súper bueno sobre este tema, sobre las plantas medicinales y la sabiduría que hay en Latinoamérica, ¿no? Sobre ello. Y es que, o sea, es un documental que se llama The Sacred Science, la ciencia sagrada, refiriéndose precisamente a la sabiduría de las plantas, ¿no? Que, bueno, básicamente son 8 personas, 8 enfermos, algunos terminales, porque alguno tenía cáncer, otros que tenían problemas como diabetes o alcoholismo, cosas así, pero algunos de ellos estaban muy graves. Y habían probado pues todo tipo de medicinas occidentales, ¿no? De las farmacias y tal, y no conseguían curarse. No había manera de que se sanaran. Y esas 8 personas aceptaron ir a hacer un viaje a la jungla en la Amazonia, creo que era en Colombia o Perú, no estoy seguro. Y en el documental, pues básicamente filmaban cómo era su vida durante un mes en un proceso de sanación con plantas medicinales, ¿no? Personas que tenían una mujer que tenía cáncer de pecho, otro que tenía cáncer de hígado, otra persona que estaba deprimido desde hace años, casos así, ¿no? Entonces, cada uno tuvo un tratamiento distinto con su planta y tal, y tuvieron también una sesión con, creo que fue ayahuasca y San Pedro, si no me equivoco. Y es curioso, ¿no? Porque estas plantas psicoactivas como la ayahuasca y tal, lo que te hacen es enfocar tu psique, tu psicología, en la raíz concreta de donde proviene la somatización de tu enfermedad. Y me explico. Cuando, obviamente, tenemos una enfermedad, pues hay mucha gente que dice que es genético, es no sé qué. Obviamente hay un componente genético, ¿no? Pero dicen que también se puede sanar a través de un estilo de vida saludable y de un enfoque, ¿no? De tus pensamientos, de tu psicología positivo. No en plan happy flower, sino práctico, ¿sabes? Enfocándote en, pues, tener un estilo de vida saludable y en relacionarte con los demás, pues, bien. Entonces, digamos que el proceso al que te lleva esa planta psicoactiva como, pues, las setas, los hongos, o sea, la ayahuasca, lo que te hace es ir a la raíz de dónde proviene ese patrón de pensamiento, ese patrón emocional, y tú puedes erradicar ese patrón dentro de ese viaje, ¿no? Espiritual. Sí. Es un viaje, dicen que se puede incluso alcanzar la experiencia mística porque llegas a un punto en el que tú ya no eres importante, tus pensamientos ya no son importantes, sino que estás siendo vivido por la vida, ¿no? Y tú te das cuenta de lo poco que ha importado tu forma de pensar. Entonces vas un poco a lo más profundo de tu ser
y por eso es tan sanador, dicen, ¿no? Sí. Obviamente, pues hay que ser muy, muy cauto y muy prudente y hacerlo con personas que sepan y que tal. El resultado de ese documental es que de esas 8 personas, 5 de ellas sanaron. Incluso con cáncer, ¿eh? Tenían cáncer y estuvieron un mes en la selva con chamanes, con curanderos, y 5 de esas personas sanaron. Una murió porque estaba muy avanzada de su cáncer, tenía ya incluso metástasis y todo eso. Pero es curioso, ¿no? 5 personas sanan de 8, un ratio de más del 50%, después de haber probado todo tipo de medicinas en el mundo occidental. Qué impresionante. Qué Sí. impresionante, sí, sí, sí. A mí me suena mucho ese documental, de pronto me habré visto, no sé, el tráiler o de pronto me vi alguna parte porque me suena mucho, o sea, a medida que le ibas contando era como que yo esto como que ya lo vi. La ciencia sagrada se llama, muy buena. Sí. Qué interesante, bueno, lo apuntaré cuando haga el artículo y tal. Está súper chulo. Bueno, Edu, pues yo creo que has hecho un viaje impresionante, o sea, no solamente pues los viajes que has hecho a Asia, ahorita en México y tal, sino que yo creo que has hecho un viaje para ti, ¿no? O sea, en tu interior y tal, que a mí me parece genial que lo compartas, o sea, que compartas todo esto que estás aprendiendo, todo ese lado oscuro que cuesta tanto a veces sacar a la luz, ¿no? Y decir, mira, es que yo también soy así, y yo también tengo miedos, y yo también he sido inseguro y lloro de vez en cuando me emociono por algo o cuando algo me da mucha tristeza. Yo creo que tú estás en ese grupo de hombres que están despertando, o sea, que están despertando y que quieren más, o sea, que quieren más y quieren expresarse como son. Y a mí me encanta, o sea, me encanta mucho esta faceta tuya, me encanta haberte conocido en este momento que estás en este proceso, porque no sé si hubiera conectado con el otro Edu mucho. No creo, no creo. De pronto tal vez no, sí, quién sabe. Me gusta cómo eres, la energía que transmites. Bueno, o sea, creo que lo estás haciendo muy bien y pues bueno, o sea, espero que sigas en este camino, que nos sigas enseñando muchísimo, porque pues bueno, todavía nos falta aprender mucho y seguramente todavía te falta mucho por compartir. Totalmente. Dicen que si estamos vivos es porque todavía tenemos cosas que aprender, ¿no? Sí, Exacto. digamos que, a ver, realmente yo tampoco soy un ejemplo de nada en el sentido de que lo que yo haya vivido es mi propia experiencia, pero cada persona tiene su propia experiencia. Por lo tanto, yo tampoco puedo decirle a una persona, tú tienes que hacer esto o esto otro. No, no va así. Yo en todo caso, pues soy una especie de guía, ¿no? Con las personas que trabajo, yo se lo digo siempre, que yo no tengo las respuestas a tus preguntas. Y, y bueno, pues ellos, algunos me siguen preguntando, algunas de las personas con las que trabajo, y como que se apegan un poco a mí, igual que yo me he apegado a mis referentes, esto también hay que decirlo. Y cuando te apegas a una persona o a una forma de ver la vida, ¿no? Al final también es un poco parte de tu lado oscuro. Sí, Y si te das cuenta de ese patrón, pues puedes ir sanando, ¿no? Puedes ir claro. aportando un poco de luz ahí. Sí, y seguirlo trabajando. Bueno, es normal en este proceso caer en esos momentos, pero también, bueno, o sea, son cosas que se pueden trabajar y que bueno, o sea, pues, tampoco, o sea, bueno, o sea, eres humano, todos somos humanos Claro, todos tenemos lado oscuro y el lado oscuro al final está ahí para ponerle foco, o sea, para precisamente poner luz. Y por lo tanto, cuando pones luz a la oscuridad, se convierte en luz, ¿no? Entonces, esa es la idea. claro. Bueno, yo creo que también deberíamos aprender como a no huirle a esa parte nuestra, porque ahí se esconde un aprendizaje impresionante. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, Edu, a mí me ha encantado hablar contigo este rato. ¿Qué tal la has pasado? Guau, ¿Bien? genial, me Sí. encanta, Diana, hablar de estos temas, ya lo sabes. Bueno, pues yo me alegro mucho que te hayas animado aquí a compartir un rato con nosotros, este festivo, pues por acá. Eh, Aquí también es el Día de los Muertos, ¿no? Sí, 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 o exacto. no. O en España, ¿qué se celebra hoy? Bueno, en Yo no España sé. se celebra, digamos que es en Cataluña, de hecho, es como la castañera, ¿no? El día donde se compra Ah, castaña, los panayitos. claro, yo sé, ya decía yo que por qué veo tanta gente haciendo castañas. Sí, sí, muy típico aquí. Ya, ya. Ah, pero es que a mí no me gustan las castañas. Ya ¿No? las probé, ¿no?
Pero yo sí, o sea, no me acordaba que era por esto, claro, es Sí, 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 sí. por el día Ve, qué interesante. Bueno, ¿y el año pasado estabas en México en esta época? El año pasado, no, todavía no, estaba por Estados Unidos. Ah, Sí. De hecho, en México hay el Día de Muertos, que esto es ay, algo, sí. wow, me encanta porque ellos tienen una visión de la muerte muy distinta a Occidente. Fíjate que es muy tabú hablar de la muerte, muy, Mm, muy tabú en general. Entonces ellos, no sé por qué exactamente, pero es como que tienen una visión de este tema como que es un paso más en la sí, vida, ¿no? Tienen su Día de Muertos y se hacen celebraciones. En plan, celebran cuando yo vi una vez un funeral que, bueno, digamos un desfile, que de repente estaba escuchando tambores y trompetas y y era un muerto que estaban ahí paseando con el ataúd en la calle y yo decía, pero ¿qué es esto? Que se ha muerto la persona, ¿por qué están celebrando, no? Y me contaron un poco la historia de Día de Muertos, ¿no? De México. sí. Es que es muy, claro, es un tema cultural también, ¿no? A mí me encanta y yo, vamos, es una cosa que me gustaría vivir cuando en algún momento, y un día como hoy, que lo celebran, porque es una celebración diferente como ellos la hacen. No es como ese drama. Bueno, además que creo que hoy lo que ellos celebran es como bueno, creo que alguien lo comentó, yo hice una pregunta esta semana sobre eso y alguien comentó cómo se celebra allí el Día de los Muertos en México, que es súper guay, ¿no? Porque es como una celebración y es como el que se abren las puertas del más allá para que vengan los que han fallecido y tal, y se hacen comidas y tal. O sea, tienen ahí un concepto súper chulo y Una que es muy festividad, diferente a nosotros, sí. totalmente. Lo opuesto, porque aquí es No, drama, aquí es negro, oscuro, todo llorando. sí, sí, Bueno, sí. son dos formas de ver la muerte distintas. Bueno, sí, bueno, si nos vamos para Asia y esto, ellos también tienen allí una mentalidad con el tema también totalmente diferente, dependiendo también el país donde estés, ¿no? Claro, claro. También es súper interesante. Bueno, es lo bonito que tiene de viajar, ¿no? Exacto, de que vas conociendo un poco otras perspectivas. Sí. Claro, claro. Y te va abriendo la mente y bueno, y te va haciendo clic con ciertas cosas de ti y tal. Bueno, y una cosa antes de que se me olvide, ¿sigues tocando el piano? Sí, sigo tocando el piano. Normalmente lo tenía justo aquí detrás mío, pero lo puse en la habitación de mi hermano para tener un poco más de espacio aquí. Mm. Y sí, lo sigo tocando. Y bueno, a ver, no tengo un piano de cola de estos o de pared. Tengo un piano digital, pero que es bueno. O sea, sí, me Claro, encanta bueno. Y otra cosa, también tocabas, creo que era el ukelele, ¿qué era lo que tocabas? el ukelele. Sí, sí, sí. Lo tengo por Sí, aquí también. también. Sí, 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 lo recuerdo porque creo que lo llevaste en tu viaje por Asia, ¿no? Sí, 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 lo llevé en un viaje por Asia. También estuve con mi ukelele por ¿Por Estados Unidos México? y México. Sí, 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 sí. Me Qué encanta bien. también. Para viajar es lo mejor, es muy práctico. Claro, claro, sí, recuerdo, bueno, recuerdo que contabas algunas cosas sobre el ukelele, pues que ibas tocando y tal. Sí. Qué chévere. Bueno, pues bueno, no sé si quieres dejarnos con un mensaje final, contarnos algo más para ir terminando, o... Pues nada, básicamente, Diana, que darte las gracias por ofrecer este espacio, ¿no? Para compartir, para pues charlar y bueno, pues si hay alguien al otro lado que nos esté escuchando al que le haya servido la charla, pues genial, ¿no? Pues sí, bueno, esperemos que nos cuenten cuando lo vean qué les parece. Y bueno, y si tienen alguna duda o quieren preguntarte algo, pues bueno, tú igual estarás por aquí eh, eh, y les contestarás. Si no, yo les remito todas las preguntas que tengan, me las mandan y yo se las mando. Y lo bombardeamos con preguntas a ver qué nos cuenta. Pues nada, Edu, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo me la he pasado bien charlando contigo. Yo creo que mañana nos veremos un rato. Y pues nada, yo creo que ya no. Ya podemos finiquitar esto, sí. Sí, yo creo que sí. Pues nada, que termines de tener un buen día, guapo. Igualmente, Diana, un abrazo. Lo mismo, gracias por todo. Nos Chao. vemos. Chao.